La ciencia sagrada, por Swami Sri Yukteswar. Derechos reservados a Self-Realization Fellowship. Capítulo 2. El objetivo. Sutra 1. De allí que exista el deseo de alcanzar la liberación. La liberación, el fin supremo. Cuando el ser humano no comprende, aun cuando sea solo por inferencia, la verdadera naturaleza de la creación y la relación que existe realmente entre la creación y él mismo, y cuando más aún llega a comprender que se encuentra por completo cegado por la influencia de la oscuridad o maya, y que es únicamente su propia sugestión a la oscuridad lo que le hace olvidar su verdadero ser, causándole todos sus sufrimientos, surge en él entonces el natural deseo de ser aliviado de estos males. Este alivio del mal o liberación del cautiverio de Maya se convierte en el supremo fin de su vida. Sutra 2. La liberación es la estabilización del Purusha, o Jiva o alma, en su verdadero ser. Residir en el ser es la liberación. Cuando el hombre se eleva por encima de la creación idea, nacida de esta oscuridad o maya, despojándose así completamente de su influencia, se libera del cautiverio y se sitúa en su verdadero ser, el Espíritu Eterno. Sutra 3. Cesa entonces todo dolor y se alcanza el fin supremo, la verdadera satisfacción, la realización de Dios. La liberación es salvación. Una vez obtenida la emancipación, el ser humano se ve libre de todos sus problemas y se satisface cada deseo de su corazón, alcanzando él así el supremo propósito de su vida. Sutra 4. De lo contrario, nacimiento tras nacimiento, el hombre experimenta el sufrimiento causado por los deseos insatisfechos. El porqué del sufrimiento humano. Mientras el hombre se identifique con su cuerpo físico y no pueda hallar reposo en su verdadero ser, no dejará de padecer debido a que los deseos de su corazón permanecerán insatisfechos. Para satisfacerlos, deberá aparecer a menudo en carne y hueso en el escenario de la vida, sujeto a la influencia de la oscuridad o maya, y siendo víctima del dolor causado por todos los problemas de la vida y la muerte, no solo en el presente, sino también en el futuro. Sutra 5-6. Los problemas nacen de avidya, o la ignorancia. La ignorancia es la percepción de lo inexistente y la no percepción de lo existente. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia o avidya es abrigar una concepción equivocada de la creación, el concepto errado de la existencia de aquello que no existe. Debido a avidya, el hombre cree que esta creación material es lo único que existe sustancialmente y que nada existe más allá de ella. Olvida así que esta creación física es esencialmente nada, sino el despliegue de un juego de ideas en el Espíritu Eterno, el cual es la única substancia real, que yace más allá de la comprensión de la creación material. Esta ignorancia no solo constituye un mal en sí misma, sino que es también el origen de todos los demás males humanos. Sutras 7-12. Avidya, la ignorancia, está dotada del doble poder de la polaridad y se manifiesta como egoísmo, apego, aversión y tenacidad ciega. El poder oscurecedor de Maya produce el egoísmo y la tenacidad ciega. El poder de la polaridad de Maya causa el apego, la atracción y la aversión, repulsión. El egoísmo es el resultado de la incapacidad de discernir entre el cuerpo físico y el verdadero ser. La tenacidad resulta de la sujeción al orden físico natural, es decir, la creencia de que la naturaleza y sus leyes tienen poder absoluto, en lugar de creer en los omnicausales poderes del alma. El apego significa el ansia de obtener aquello que aporta felicidad. La aversión significa el deseo de eliminar aquello que produce sufrimiento. La ignorancia es el origen de todos los males.
Para comprender de qué manera esta ignorancia es la fuente de todos los males, debemos recordar, como se explicó en el capítulo anterior, que la ignorancia o avidya no es sino la oscuridad o maya distribuida en partículas y que posee, por tanto, las dos propiedades de maya. Una de tales propiedades es su poder oscurecedor, bajo cuya influencia el hombre es incapaz de captar cuanto está más allá de la creación física. Asmita, o el egoísmo, es el producto de este poder oscurecedor y consiste en la identificación del ser con el cuerpo físico, el cual no es más que el desarrollo del átomo o las partículas de la fuerza universal. Abhinivesa, o la tenacidad ciega con que se aferra el hombre a la creencia en la realidad y valor supremo de la creación material, es también el producto de este poder oscurecedor. En virtud de la segunda de las propiedades de maya, la ignorancia o avidya produce, en su estado de polaridad, la atracción hacia ciertos objetos y la repulsión hacia otros. Aparece así la atracción hacia los objetos que producen placer, hacia los cuales se desarrolla el apego o raga, y la repulsión hacia los objetos que causan dolor, hacia los cuales se desarrolla la aversión o dvesha. Sutra 13. La raíz del dolor yace en las acciones egoístas, las cuales, estando basadas en conceptos errados, conducen al sufrimiento. La causa de la esclavitud del ser humano. Debido a la influencia de estos 5 males, la ignorancia, el egoísmo, el apego, la aversión y la tenacidad de su creencia en la realidad de la creación física, el hombre se ve inducido a involucrarse en la acción egoísta, y a consecuencia de ello sufre. Sutras 14 y 15. El propósito del hombre es liberarse completamente de la infelicidad. Solo al desterrar de sí todo dolor, eliminando toda posibilidad de que éste retorne, alcanza el ser humano su más alta meta, el supremo objetivo del corazón. Artha, la finalidad inmediata del corazón, es la cesación de todo sufrimiento, la eliminación completa de todo dolor, de modo que su recurrencia sea imposible, es para Marta, el fin supremo. Sutras 16 al 21. Existencia, conciencia y gozo son los 3 grandes anhelos del corazón humano. Ananda, el gozo, es el pleno contentamiento del corazón que se logra del modo y por los medios sugeridos por el Salvador, el Sadguru. Chit, la conciencia verdadera, trae consigo la completa eliminación de todos los males y la manifestación de todas las virtudes. Sat, la existencia, se alcanza mediante la realización de la permanencia del alma. Estas 3 cualidades constituyen la verdadera naturaleza del ser humano. Con la satisfacción de todos los deseos y la eliminación de todo sufrimiento, se alcanza Paramartha, la meta suprema. Las verdaderas necesidades. El hombre siente naturalmente una gran necesidad de disfrutar de Sat, la existencia, Chit, la conciencia, y Ananda, el gozo. Estas 3 son las verdaderas necesidades del corazón humano. No tienen relación alguna con cuanto es ajeno a su propio ser, sino que son propiedades esenciales de la naturaleza humana, como se explicó en el capítulo anterior. ¿Cómo se alcanza el gozo? Cuando el ser humano tiene la fortuna de obtener la gracia de algún personaje divino o un Sadguru, el Salvador, y sigue fielmente los sagrados preceptos de éste, le es posible encauzar su atención hacia el interior y satisfacer entonces todos los deseos de su corazón, obteniendo así el contentamiento o ananda, el verdadero gozo. ¿Cómo se manifiesta la conciencia? Obtenido el gozo del corazón, le es posible al ser humano fijar su atención en cualquier cosa que desee y comprender todos sus aspectos. Aparece así gradualmente Chit, o la conciencia de todas las modificaciones de la naturaleza, desde su primera manifestación originaria, el verbo, Amen u Om, hasta el verdadero ser del hombre. Al sumergirse en esta corriente y ser así bautizado, el ser humano comienza a arrepentirse y a retornar hacia su divinidad.
el Padre eterno, desde donde había descendido. Ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Cómo se revela la existencia? Al tomar conciencia de su verdadera identidad y de la naturaleza de esta creación nacida de la oscuridad o maya, el ser humano adquiere un poder absoluto sobre esta última y se despoja gradualmente de todas las envolturas de la ignorancia, liberándose así del control de esta creación nacida de la oscuridad. Comprende su propio ser como una sustancia real, indestructible y siempre existente. Es así como se revela Sat, la existencia del ser. ¿Cómo se alcanza el principal objetivo del corazón? Una vez satisfechas todas las necesidades del corazón, Sat, la existencia, Chit, la conciencia, y Ananda, el gozo, la ignorancia, madre de cuanto mal existe, se reduce a su más mínima expresión, con lo cual cesan para siempre los males de este mundo material, causantes de todo tipo de sufrimientos. Entonces se alcanza el supremo fin del corazón. Sutra 22. Una vez satisfechas todas las necesidades de su naturaleza, el ser humano no se limita a reflejar simplemente la luz divina, sino que se une activamente al espíritu. Este estado de unión se denomina Kaivalya. ¿Cómo se alcanza la salvación? En este estado, habiéndose satisfecho todas las necesidades y alcanzado el fin supremo, el corazón, perfectamente purificado, no solo refleja meramente la luz espiritual, sino que manifiesta dicha luz activamente. El ser humano, siendo así consagrado o ungido por el Espíritu Santo, se convierte en Cristo, el Salvador ungido, y entrando en el reino de la luz espiritual, se convierte en el Hijo de Dios. En este estado, el hombre comprende su ser como un fragmento del Espíritu Santo universal, y abandonando la vana idea de su existencia separada, se une al Espíritu Eterno, es decir, se vuelve uno con Dios el Padre. Esta unión del ser con Dios se denomina Kaivalya, el objetivo supremo de todo ser creado. Ver San Juan capítulo 14, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.